Bueno, compañeros, ya son las 8:15. Vamos a dar por iniciado el conversatorio de esta noche. Buenas noches para todos los asistentes. Tendremos un conversatorio en la modalidad normal hoy. El tema que nos convoca es razón y racismo, que va a tener 20 minutos de exposición nuestro compañero Juan Manuel Paredes. Un poco de la ficha biográfica de Juan Manuel. Él es compañero nuestro de la carrera de filosofía, cursa el tercer año. Es también integrante fundador de nuestro grupo de conversatorios. Su línea de investigación apunta hacia horizontes críticos. Y actualmente está también cursando un diplomado, también dado por la Universidad Mayor de San Andrés, con el tema de diseño curricular por competencias, y también actualmente forma parte de la comisión que va a estar encargada de la migración del currículum actual de la carrera de filosofía al criterio por competencias. Esto recién entre esta y hasta quizá la próxima gestión. El tema que nos convoca entonces causa bastante polémica. Alguno de ustedes mencionó, tiene sus propios sazones y nos atraviesa y nos incomoda transversalmente a todos. No sé si por igual, pero mínimamente lo encontramos en todas las actividades que podríamos considerar cotidianas, económicas, filosóficas. Algunos hasta podrían mencionar los problemas de pareja a nivel global, a nivel nacional, incluso en el fútbol, dentro del folclore. Entonces el tema está bastante álgido, puede causar bastante polémica. Y de lo que se trata no es tanto de ir a defender la posición que cada uno ya se ha formulado, ya se ha incluso hecho partidario, sino de compartir los criterios de los otros, escuchar y ver hasta dónde es factible y hasta dónde hemos desarrollado algo que alguno ya mencionaba en el chat de los compañeros, sobre si solamente es hacer crítica o hay otras posibilidades. Ya se adelanta, por ejemplo, la pregunta acerca de puede haber un racismo inverso y ese tipo de temáticas. Nuestro compañero Juan Manuel nos ha presentado ya un texto. Quienes lo hayan leído muy bien o pueden leerlo ahora, está a disposición por nuestro grupo. Adelante, sin más preámbulos, Juan Manuel, puedes comenzar con la exposición. Tienes 20 minutos y nosotros luego de ello comenzaríamos con una ronda de intervenciones entre 5, máximo 7 minutos para dar democracia a la palabra. Adelante. Muy buenas noches, Heinz. Muy buenas noches a todos los presentes. El tema que hoy voy a tocar lo he titulado ¿Y dónde está el racismo? Es básicamente una pequeña exposición que voy a hacerlo en base a tres ejes en los que en principio voy a tratar de hablar de un tema más histórico, más académico tal vez, porque hay muchas fuentes para esto y obviamente mi presentación no va a tener el tiempo para abordar todo este tipo de fuentes. En segundo lugar, voy a tocar un acercamiento al ámbito nacional, el tema del racismo, con una obra que es bastante novedosa del año 2022 de Carlos Macusaya, que se llama En Bolivia no hay racismo, indios de M. Es una obra bastante provocadora que toca un poco el tema nacional y más que todo la experiencia de vida de un individuo que se ha desenvuelto en el ámbito académico y al mismo tiempo ha tenido
pequeño interés en el ámbito nacional. Y finalmente es una pequeña postura que voy a tratar de desarrollar ya más propia en este sentido. Obviamente este tema es bastante amplio, es bastante complicado, no pretendo abarcar completamente, yo mismo encuentro mis limitaciones al comprender la amplitud de esto porque las disciplinas que va a tocar varían desde la antropología, el derecho, la política, la sociología y obviamente la biología, que es lo que va a tratar. El racismo, y esto es una tesis que con Makusaya yo comparto, no es un tema natural, no es un tema previo, no es un tema con lo que ha nacido en un inicio la historia, sino es un tema contemporáneo y más aún es un tema que nace en la modernidad. Dije contemporáneo porque la tergiversación que va a haber dentro de la misma academia, de la evolución de este término, va a ir fluctuando constantemente. En principio, como dije, voy a tocar varios autores que si bien no han sido los más hegemónicos, porque han habido muchos más y es imposible tocarlos, voy a empezar con el ámbito de la academia. En el ámbito de la academia, cuando llega el tema de la razón, dejamos el producto metafísico de la Edad Media y pasamos a un proceso donde nos cuestionamos todo y la razón empieza a tomar este eje. Hay algo fundamental y principal en todo esto, que es las universidades. En este pequeño mapa que podemos ver a la izquierda, podemos ver que sería uno de los primeros intentos de enciclopedia más ampulosa que está hecha en Alemania. Lo particular de esto, que es del año 1885, es un mapa de la época que muestra un poco la división de razas que podría haber. El concepto va a nacer en esta época, nace y es propio de este término, y aquí en la academia van a empezar a dividir en 4 segmentos. En primer lugar, van a llamar a la raza mongoloide, que es prácticamente todo lo que está en el sector amarillo. Eh, el, obje el objetivo era mayormente dividir y crear una división similar a lo que ocurre en el reino animal, que posteriormente voy a hablar. Pero las razas que en esta primera etapa se van a hablar son los mongoloides, los caucásicos, que están prácticamente la pequeña región verde, que en este momento es donde se va a entender, y un autor que voy a tocar adelante, es donde se va a comprender que Europa es prácticamente el centro de esta visión y a partir de ahí nace un modelo estético y un modelo biológico que va a ser el orden para todo el mundo posteriormente. Las siguientes razas que va a haber en el África, por ejemplo, son la clase negroide, que lo denomina esta enciclopedia, y finalmente van a llegar los dravinianos, que son la parte celeste. Es una división bastante antigua y tal vez anacrónica para los conceptos actuales. El primer término que entra en el ámbito del español es lo que se va a encontrar en el Diccionario de las Autoridades, que es considerado el primer diccionario que ha habido dentro de la lengua española, y hace una pequeña división que tiene una particularidad fuera de la definición que parece más compleja que un diccionario contemporáneo, hace un leve énfasis en el ámbito del judío, de aquel que no pertenece a este ámbito cristiano y ya toma en primer lugar como un ámbito despectivo. Si bien no toma conceptos biológicos, empieza a tomar conceptos de discriminación o de alejamiento hacia ciertos grupos étnicos que ya empezaría a entenderse como los judíos y cómo no puede de alguna manera integrarse dentro de lo que formaba el mundo hispano de esa época. Son conceptos que en síntesis trataban de clasificar y jerarquizar todas las razas humanas, poniendo en primer lugar el centro de Europa y específicamente el centro académico, porque
todo este término nace desde el concepto académico y es por ahí donde un poco el eje de la exposición que hice es el razón la razón y el racismo, porque ambos inherentemente vienen juntos. Poco para no tal vez alargarme en este tema, pero a partir de esto se va a empezar a tomar el tema del cráneo. Aquí hay dos figuras importantes, que es Carl Linnaeus o Linneo, que es el Carlos Linneo, que es prácticamente aquel primer biólogo que va a hacer las primeras divisiones dentro de las especies y de la taxonomía. Va a dividir el muy famoso género y especie, pero asimismo polémicamente va a tratar de dividir el cráneo de las personas, de los seres humanos. Entonces, a partir de acá es donde se va a empezar ya una pequeña tendencia. En el mapa que está en la parte superior donde se ve un cráneo, es una pequeña recopilación también de una enciclopedia europea, donde ya se podría ver en primer lugar que ni siquiera dentro del mismo mundo europeo había esa propia aceptación, sino que aquí había el ideal del hombre caucásico, que es la figura del cráneo de la derecha, del cráneo negro, que es este biólogo que es Blumenbach, quien va a considerar que el cráneo es el cráneo caucásico es el cráneo más ideal y a partir de ahí se va a considerar el más estético y el más perfecto. Y cuando hablamos del caucásico, nos hablamos de la región que obviamente está subdividida en muchos países que podemos tomar parte de Rusia, Turquía, etcétera. Pero ya aquí se va a empezar, por ejemplo, a tomar esta figura de entender que la raza se puede empezar a dividir por varios criterios y varias formas que van a ser atribuidas a la biología. Y finalmente el concepto de raza. Es un concepto que ya de por sí no tiene un origen. He tratado de investigar cuál sería el origen más cercano a este concepto, porque si bien es un concepto que a día de hoy va a aparecer en todo diccionario y a día de hoy está considerado en el ámbito de la biología, curiosamente en sus inicios también estaba relacionado. Hay muchas teorías en base a esto, incluso hay varios documentos en hebreo que podrían darse a entender. Por ejemplo, en el hebreo tendría una relación más o menos en el sentido de jerarquías, de jerarquías religiosas dentro de su comunidad. Pero si bien son mayormente estudios muy modernos que no tienen tal vez el aval, sino mayormente es una especulación, el concepto más fidedigno que se va es en esta obra que proviene del término italiano raza, que simplemente hace referencia a la crianza de caballos y a la división tanto en el aspecto sexual y en el aspecto genético. Se empieza a tomar en un inicio el concepto de raza como algo propio de los animales. Posteriormente, con los autores previos que he mencionado y con el siguiente que voy a tomar, se va a tratar de encajar al ámbito de los seres humanos. Lo particular, y tal vez me estoy alargando en este concepto, porque obviamente a nosotros lo que nos interesa es llegar al concepto de lo boliviano, y con esto acabo. Simplemente quiero tomar una pequeña obra que no es es mayormente una obra que ha tenido una relación muy importante en el ámbito académico y de las universidades europeas. Es este libro que se llama Types of Mankind, y aquí los autores que son Knott y Gibson, que van a comparar ya de una manera más explícita la figura del africano con el simio. Las figuras que ahí son propias del libro, y si uno puede ver que está disponible el libro en internet, puede ver un sinnúmero de figuras donde se asemejan estos cráneos y esta muy interesante relación del africano con el mono, con el simio. Asimismo, en la parte inferior he tratado de colocar una pequeña obra que es la que podríamos decir que refuta, pero esta obra es de 1980, que es la obra se llama La falsa medida del hombre, que a partir de esa obra es la que un poco me he acercado a todo este tipo de autores, donde el autor aquí, que es